Pues vamos a comenzar con la presentación de ese trabajo en formato de libro, que no es ni novela, ni es historia, ni es un trabajo de un historiador diletante, ni mucho menos. O sea, es un catálogo de tallas en piedra de nuestra iglesia de Santa María y con unas interpretaciones después dadas por autores que recogemos para ilustrar las figuras. La Basílica de Portugalete de Santa María, la Basílica de Santa María es uno de los últimos edificios que se construyen al final de la Edad Media, con singularidades, o sea, entre finales del siglo XV y finales del siglo XVI, 1480, 1580 aproximadamente, y que nos da una serie de pautas en las cuales también aclaramos de que no es un edificio terminado en ese tiempo. Después ya iremos mirando lo que nos va sucediendo en la cronología. Corresponde al gótico tardío, que en función de algunos autores se llama gótico vasco. Pero, bueno, se marca dentro de la línea que sería la Catedral Vieja de Santa María de Vitoria. También es cierto que es un gótico, pero que al final del edificio, en su parte trasera, se van marcando ya líneas del Renacimiento, como es la portada de la Ribera, como son las ventanas también del último tramo, o, a su vez, capiteles decorados pues con hojas de acanto y demás, que están dentro de lo que es ya la línea renacentista de nuestro edificio. El periodo de construcción coincide con cambios a nivel del mundo, a nivel de Europa, con grandes cambios de impacto. Presentamos un cronograma en el siguiente cuadro, en el cual, un poco con una línea, una flecha vertical que no termina en 1580, porque tenemos que la torre se construye también Lucas de Longa hacia 1680, aunque ya hubiese habido otra torre anteriormente, o la sacristía en 1900. Hay una serie de más que nada por marcar pincelada, en la cual, pues bueno, pues está 1492, que es el descubrimiento de América posterior a la colonización, está, bueno, un poquito antes, en 1471, las bienandanzas y fortunas. Bueno, podéis ver un poco. A mí, me importa un poquito el tema dentro del propio proceso de construcción, porque además Javi López Isla, en su trabajo sobre Enredados en la lana, con las pinturas de los trípticos, pues aparecen una serie de imágenes en las cuales en 1545, después de 1521, en el cual Lutero mete en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis de la Reforma, y en 1545 se hace el Concilio de Trento de la Contrarreforma, que duró, bueno, hasta 1568. Y ahí ya marca una serie de pautas en las cuales se eliminan, digamos, imágenes que
que antes se consideraban normales dentro de la iconografía eclesiástica. Bueno, el alcance de la obra tiene exclusivamente un carácter descriptivo. O sea, no hemos hecho consideraciones de tipo interpretativo y demás. Hemos hecho se ciñe al dato adquirido por observación directa y por referencia a otros autores. Está organizado en dos apartados ese trabajo. Uno, el catálogo de las figuras, que, como decíamos, se ciñe a describir lo que estamos observando y viendo, y el otro, la interpretación simbólica, pero dada por diversas fuentes y autores. Alguna pincelada, igual hecho de tipo interpretativo, pero lo que nos dicen los autores, los especialistas y demás. En este trabajo no se ha incluido todo lo que contiene nuestro edificio. Pues, por ejemplo, no hemos incluido ni las claves de esto, porque ya ha sido trabajado, en las claves de las bóvedas, porque ha sido trabajado por Javier López Isla y por José Luis Garnizábal en distintos trabajos que han realizado, y entonces, bueno, pues creemos que, bueno, no hemos abandonado ese campo, esas zonas, pero de momento ya está hecho. Por tanto, no vamos a meternos en mayores temas. Luego tampoco nos hemos incluido lo que es la floresta, el tema vegetal, que es interesantísimo, de una calidad muy importante, o, por ejemplo, figuras de jarrones netamente de tipo de la cultura helenística, griega, porque, bueno, pues nos hemos ceñido, lo que decimos, a las figuras talladas. Bueno, los jarrones también son tallados, pero evidentemente nos estamos refiriendo a animales, a personas, a figuras, a temas celestiales y demás, como veremos más adelante. Con respecto a la singularidad de las tallas, bueno, lo que nosotros hemos recogido estamos hablando de 168 figuras que hemos recogido tanto en el exterior como en el interior. Las del interior principalmente están recogidas en los capiteles bajos o impostas, cada uno que llame como lo quiera definir, de los capiteles bajos y de los que están encima del triforio. Y después la riqueza que tiene la portada de la ribera. Lo que decíamos de las tallas vegetales, que la pena es que no, bueno, a través del libro podréis ver realmente la finura y cómo está desarrollado el trabajo de los canteros. Pero es curiosísimo porque, vamos, es que se ve la luz a través de las ramas y demás. En muchos casos estás viendo los calados que tiene la piedra. Bueno, lo que decíamos de las 168 tallas catalogadas, hemos realizado, bueno, eso es, porque están las figuras del portal de la ribera con sus explicaciones, pero bueno, para que después sea accesible a la lectura de las figuras que queremos visualizar. Lo mismo que en el interior de los capiteles, bueno, pues hemos hecho una numeración en las cuales están ubicadas las figuras que tenemos catalogadas. En el cuadro
Siguiente. Bueno, bien. Aquí estamos viendo lo que decíamos, capiteles bajos, que están a 6 metros, en números redondos, a 6 metros de altura, y los que están sobre el triforio están a 12. Es curioso porque José Ángel Barrioloza, cuando habla de las proporciones de la iglesia 9-6-3 y lo que es en el sentido de plano, es decir, nave central 9, lateral 6 y capillas 3, es curioso cómo nos encontramos con la proporción de 6 metros de altura para el arranque de los nervios de las bóvedas, 12 metros de altura encima del triforio y 18 en las claves de las bóvedas. Bueno, sin más, o sea... Bueno, en el cuadro estamos viendo la distribución, o sea, no hay mucha más explicación que dar en ese sentido. Pues tenemos los animales fabulosos, los terrestres, los aéreos, humanos, celestiales y otro tipo de figuras, como máscaras o animales no identificados. Y, bueno, pues la distribución que hemos dicho en los planos que hemos visto anteriormente. Vamos a hacer un repaso muy somero de lo que es la muestra de catálogo, en la cual está ordenado por la clasificación que hemos dado en la tabla anterior, en la cual estamos con animales fabulosos, terrestres, aéreos, humanos, celestiales y otros. Después, si queremos comentar algo más sobre lo que son, lo que suponen las figuras, el dragón o el grifo o tal, pues podemos hablar. Pero yo no me gustaría hacer demasiado largo este tema, porque, bueno, al fin y al cabo, ahí está el libro. Bueno, entonces, tenemos los dragones de distintas partes, en la Puerta de la Ribera, en la zona del triforio, en la parte baja, en el fondo encima del del coro y más. Seguimos por los grifos. Grifo animal, el león, águila, está muy bien definido en esta, viendo el cuerpo y alas de águila y su correspondiente cuerpo de león. Esta es una figura que al principio nos traía muy chingos por saber qué podía ser, pero bueno, ahí hemos considerado que eso está en su sitio en ese sentido. En esta escena nos vemos con lo que diríamos animales fabulosos sin mayor definición. Bueno, sí, son alados, tienen cola serpentina y demás, que efectivamente que puede ser que es un dragón. Pero lo interesante de esto es el enfrentamiento. Esa coreografía lo que está haciendo es se están peleando, enfrentando. La interpretación, pues cada uno que piense lo que crea, pero que no vamos a dar una... Bien, pasaríamos ahora a los animales terrestres. Lo que nosotros identificamos como lobo, por una serie de elementos como es la cabeza vuelta, los colmillos, y, bueno, en definitiva, que es un animal astuto, es un animal que puede ser maligno, pero bueno, pasamos. Los perros, porque hay bastantes perros en este mundo,
pero también en nuestro edificio. Es curioso porque hay muchos de ellos lo que están haciendo es morder las ramas de los elementos vegetales. Y en otros, bueno, pues están... Bueno, hay identificados bastantes perros y bueno, pues seguimos, porque si no nos alargamos. Hay dos elementos, bueno, pues que aquel de ahí arriba tiene mayor significación, que puede ser de cerdo, pero esta identificación también, si lo analizamos muy bien, para nosotros también es un cerdo. Está ahí medio enmascarado junto con otras figuras del triforio, como veremos después. Y luego, bueno, pues cuando hablamos de animales, si está identificado, si es claramente un animal de un tipo o de otro. Yo, por ejemplo, podemos decir que pudiera ser un cánido o pudiera ser una leona. Pues bueno, pues eso lo dejamos ahí en el aire, que cada uno luego irá haciendo sus interpretaciones y me podrá decir, oye, joder, Xavier, es que esto me cago en la mar, yo creo que esto es un chorizo. Pues perfecto, pues si me demuestras que es un chorizo, yo estoy perfectamente dispuesto a decir que es un chorizo. Bueno, pasamos de los terrestres con los leones. Son unas figuras, bajo mi punto de vista, majestuosas, están muy bien trabajadas. Luego, encima del triforio hay una cabeza de león que ahí estaba perdida. Y bueno, pues dentro del animalario que tenemos, pues bueno, pues ahí tenemos también. Y ahora, si pasamos a los aéreos, nos encontramos con las águilas. Hay varias figuras de águila que son muy interesantes en el sentido, digamos, simbológico, porque hay tres representaciones en las cuales está un águila apresando a un conejo, o liebre, conejo, un águila enfrentada a un león, y un águila enfrentada a la serpiente. En este caso del águila enfrentada a la serpiente no está dentro de lo que de las tallas en piedra, pero bueno, lo hemos introducido dentro del texto del libro, pues por la simbología que tiene la presencia del águila y la serpiente. Está actualmente en el museo de la parroquia, que son las águilas que estaban como fascistoles o como para lectura de los textos sagrados en la epístola y en el Evangelio. Y bueno, pues hemos hecho una digresión en ese sentido y lo hemos introducido dentro de este trabajo. La paloma. No, pues que la paloma es que hay 22 imágenes. Así como los dragones hay 18 también, que no he dicho antes, pero bueno, de la paloma hay 22 imágenes que nosotros interpretamos, porque luego hay otro montón de imágenes de aves que, pues o por desconocimiento o por no tener capacidad de identificar, pues bueno, pues las hemos dejado como aves, en general. Bueno, hay diferentes imágenes de palomas, exactamente igual que, vuelvo a repetir con lo del tema del dragón. Hay un tema que es interesante decir que no hay dos imágenes iguales, ni de dragones, bueno, quitando la portada de la Ribera, que son, digamos, simétricas,
El resto, que nosotros sepamos, no son iguales. O sea, podrán tener matices, pero no son iguales. Del pelícano tenemos dos imágenes. Una, la de ahí arriba. Joder, voy a utilizar este chiringuito. Esa está situada encima de lo que era el púlpito, bueno, no, encima del púlpito, que estaba oculta por el tornavoz, que hoy también está en la basílica, en el museo. Y yo al principio, estas cosas cuando haces visitas, decía, joder, pues encima del púlpito la paloma, porque la paloma te está dando claridad y tal. Pues no, pues es un pelícano. Se pica el pecho y encima del triforio nos encontramos con esa otra imagen con la misma situación. No tiene nada que ver con el pelícano animal en sí mismo, o sea, pero la iconografía cristiana, bueno, pues hace ese tipo de imagen para reflejar. En otros sitios también aparecen las crías y demás, pero bueno. Luego nos encontramos también con dos figuras de lechuza, que por un lado pues, es el símbolo de Atenea, de sabiduría y demás, y por el otro lado, pues bueno, pues a nivel de la literatura judeocristiana, pues bueno, pues es animal de mal agüero, es tal. Bueno, como casi todos los animales, ambivalencia. Por un lado pueden ser animales buenos en función de la lectura que se realice en un momento determinado, y por otro se van transformando en animales positivos, vamos a decir, animales o personas positivas. Bueno, arriba tenemos un tema interesante, porque ese no está labrado, ese está grabado. Está en el acceso, y en la pilastra de acceso al coro. Nos encontramos con una vía esquemática que lleva en el pico unos haces. Pueden ser ramitas, puede ser de trigo. Bueno, en la interpretación que yo he ido buscando, creo que tiene una interpretación de tipo eucarístico, y que puede ser una paloma, aunque sea muy esquemática. Y después, bueno, abajo decimos el pollo asado, porque cuando en un momento determinado, desde el triforio, en unas posiciones muy, en condiciones malas, porque el triforio de Portugalete, digamos que es decorativo, no es un triforio de tránsito de personas, porque tiene 0,50 de ancho, tiene 1,60, 1,50 de alto, y sí da acceso a las capillas laterales, a las bóvedas de las capillas laterales. Entonces, bueno, las tomas de fotografía y demás han sido muy forzadas en ese sentido. Y claro, al principio, y digo, coño, digo, joder, si tiene el culo del pollo ahí arriba, las alas que están ahí, como cuando estás en la pollería, ¿no? Que están ahí. Y después, desde una toma lateral, joder, ves que tiene, bueno, ahí se ve también, tiene los ojos, el pico que está hacia abajo, pero bueno, pues interpretación, un ave. Pues decimos, pues un pollo, un pollo asado. Bueno, decíamos la escena que es la joya de la corona, por decir, esa y otra más que hay por ahí, el águila atrapando a un conejo. Bueno, eso en la simbología desde la cultura grecorromana,
se habla de llevar el alma, que sería el conejo, hacia lo alto, hacia el cielo. Está Hermócares, está Gamínides, pero también Aristóteles nos dice que de las principales águilas que hay, porque dice que hay 7 tipos de águilas, una es águila leporaria, que es porque caza las liebres para su sustento. Entonces, bueno, esa está la interpretación que ahí está en los apuntes del libro, pues que se puede leer. Luego tenemos el tema de los humanos. Decimos humanos en el sentido de figuras con estructura, con morfología humana, ¿no? Entonces están tenemos los desnudos. Oye, ¿se escucha? Sí. Ah, bueno, es que yo como hago así, ya sabes, no sé, pues... Bueno, nos encontramos con una serie de figuras que son, muy interesantes dentro de todos los elementos vegetales, pues una persona que está en reposo, otra que está también pero mirando hacia lo alto, y después una tercera imagen en la parte inferior que está mirando hacia lo alto, pero la sensación perfecta es que tiene alas. Y luego, bueno, pues es ictifálico, o sea, tiene el pitilín al aire. Bueno, aquí tenemos un poco lo que decíamos, vestidos de gala. Es un poco por darle cierta... sí, lo diré. Cierta impronta a lo que tenemos en nuestro edificio. Está, por un lado, en lo que es en la bancada del retablo mayor, la figura de un Salazar, que presuntamente es nieto de Lope García de Salazar, con su escudero, doncel o criado a un lado, y bueno, tiene un vestuario que es interesantísimo, porque está vestido con armadura y además perfectamente identificables los distintos tipos de elementos que tiene esa armadura. El doncel sujeta el guante de él y el chuzo o lanza, que yo me imagino que por la altura condicionada a lo que es el zócalo del retablo, pues bueno, pues será de menor altura y tal, pero bueno. Y después, en la parte inferior, vemos en la capilla funeraria de Salazar las dos figuras yacentes, su vestuario. El vestuario es un vestuario majestuoso, pesado, como si fuera de invierno, es decir, como si estuvieran muy bien abrigados. En los pies de él posa un león, en los pies de ella supuestamente un perro hoy desaparecido, y es interesante marcar cómo ella tiene un rosario, un gran rosario, a través de su cuerpo, con sus manos en posición orante, y él un libro. El rosario, Santa Teresa decía que el rosario es una cadena que une la tierra con el cielo.
porque en aquellos tiempos decían que el que rezaba el rosario todos los días de su vida tenía el cielo ganado. Él, con el libro, lo que hace marcar es su carácter de autoridad, y es decir, de hombre con conocimientos o de ley y demás. Podría ser también un libro religioso, pero vamos, en este caso, en lo comparativo de otros tipos de monumentos funerarios, el libro está marcando la autoridad, es decir, es un hombre de conocimientos. Bueno, seguimos. Vale. En la portada de la Ribera se marcan los pedestales altos, que son los dos de arriba, el busto de un hombre y de una mujer. Con San Carlos Barrio Loza nos apuntaba que en la iglesia de San Antón, que fue la portada de San Antón exactamente los mismos autores que la de Portugalete, es decir, Bográn y el señor Garita, y entonces dice que son elementos de protección. En Hieroglífica, que es un libro de origen griego, él busca de ahí, de Sacris Notis, ese elemento de protección. Pero es curioso porque, claro, están estos dos elementos más los dos de abajo que están en las pilastras laterales también de la propia portada. Está muy deteriorado, evidentemente, La de la mujer sí se ve, sí denotas bien, y el del hombre, pues bueno, pues por contraposición, pues pensamos que es lo mismo. Luego, en la parte superior, en la juta superior también de la portada, vemos un elemento que hemos interpretado bajo nuestro concepto visual, que es una serpiente atacando a un hombre, a una figura humana. Sin más, quiero decir que las explicaciones las tenemos después en cuanto a figuras celestiales, junto al retablo mayor, el primer capitel superior del triforio, nos encontramos con lo que nosotros consideramos un ángel, porque en la fotografía tal y como la vemos ahí, sí se ve en la parte izquierda el ala. Pero tomada desde el otro lado del triforio, se ve muy bien cómo es una figura alada y además que sobresale del propio capitel. Y luego agarra pues una filacteria de las inscripciones que se hacían antiguamente. Es curioso porque esta imagen en Ainsa, en Huesca, una villa muy, muy bonita, nos encontramos también con esta misma imagen. Está en el suelo porque, bueno, desmontada y tal, pero bueno. Relación putis querubes. Yo lo que hago es cabeza alada, le llamo querube. En 1526 así le nombraban, y luego ya lo que es el concepto puti, pues es lo que es la figura humana entera, alada, desnuda y demás. Pero bueno, bien, como comentario. Animales, figuras sin identificar. Bueno, pues ya estáis viendo arriba que tiene un pico de ave o de no sé qué, unos ojos, un cuerpo, bueno, que le puedes identificar como tú creas que pueda ser,
Pero bueno, esto es lo que nos encontramos con lo que en el catálogo decimos animales sin identificar. Luego, en la parte inferior, bueno, digo en la parte inferior, pues joder, nos encontramos con una máscara, y dices, ostras, y además con facciones pues como muy geométricas y demás. El cabello sí está hacia atrás. Y bueno, pues interpretaciones de ese tipo, pues las hay también muchas. Pero bueno, pero fijaros qué cosa más curiosa que de lo que nos encontramos en el interior de Santa María Portugalete. Bueno, pasamos ahora un poco a lo que son las fuentes de los repertorios simbólicos que describimos, pero siempre, o sea, yo no interpreto absolutamente nada. O sea, lo que hago es recoger lo que dicen los especialistas y después se puede mejorar o se puede ampliar o se puede decir, oye, pues esto es un cuento. Pues bueno, pues será un cuento, pero lo que dicen los especialistas. No conocemos realmente con qué criterios se eligieron las figuras, ni por qué se ubicaron en determinado orden o lugar, salvo algunas conocidas como representaciones de personajes de la época, que hemos comentado antes, pues de Salazar o las figuras yacentes de la capilla mortuoria de Salazar. Lo que está claro es que, bueno, claro, creo yo que las figuras que tenemos aquí están sacadas a través de los bestiarios que existían en la Edad Media, con mejor o con mayor o menor interpretación, porque muchas veces las imágenes que muchas veces percibimos en otro tipo de edificios o aquí mismo, pues pueden resultar, joder, que yo, cantero, tenía de memoria lo que vi en la iglesia, en el trabajo que tuve anteriormente, o de las imágenes que he recogido de otros textos que tampoco conocían realmente cuál era el tipo de animal que había. Es decir, muchas veces hay transmisión de que por decir algo, que el águila tiene tiene pezuñas y no tiene garras, ¿no? Entonces, bueno, eso al final muchas veces lo que produce es una distorsión de lo que es el imaginario que realiza el que está realmente labrando. Lo que sí es cierto es que, bueno, hay contenido moral y hay transmisión en ese sentido. Se marca siempre, y además es una constante, la ambivalencia de las figuras que vemos, ya sean animales o ya sean personas, o sea, hay elementos positivos y elementos negativos, en función también de todo el proceso histórico, por decirlo de alguna manera. Es decir, la Biblia nos está diciendo, en un momento determinado, en el Génesis o Isaías, sobre la maldad de un animal o lo impuro de ese animal, y después en el tiempo resulta que ese animal se convierte en bueno, vamos a decir. Quiero decir, el cerdo es un animal impuro por todos los conceptos en un proceso histórico determinado, en el cual ese pozo ha quedado en otras culturas religiosas, pero, por ejemplo, llega San Marcos y te dice que ya se convierte, que los animales que se pueden comer. Es decir, que hay un proceso en ese sentido. Entonces, bueno, por ejemplo, eso es. El grifo, en un momento determinado, es un demonio capturador de almas,
y en otros momentos determinados emblema de Cristo. El águila en su elemento ascensional superior y el león en el aspecto terrenal. Y entonces, bueno, pues, se va convirtiendo. El dragón, pues que es un animal fabuloso que se encuentra en la mayoría de las culturas religiosas de todo el mundo prácticamente, pues en las culturas asiáticas, por ejemplo, es una representación de un ser creador, protector, de poder divino, Cirlot, que es una de las fuentes las cuales he trabajado, pues son fuertes y vigilantes y guardianes de templos. Digo esto porque es curioso, porque en la portada de la Ribera están los dos dragones que están esto, y dices, bueno, pues te haces una suposición y dices, también pudieran ser guardianes, igual que el hombre y la mujer, igual que en la clave de la rosca del arco que está la figura de la fe. Es decir, que tiene un montón, la portada de la Ribera tiene un montón de significaciones o de supuestas significaciones, ¿no? O sea, y luego, por otro lado, en la tradición cristiana, pues el espíritu del mal. Ahí está el Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene un carácter muy terrorífico. Aquí abajo está el dragón luchando con San Jorge. Esto corresponde a Santa María de Viana, que es una portada maravillosa. Pero es curioso, ese dragón que vemos aquí es exactamente igual que el dragón que tenemos en la portada de la Ribera, arriba, en la enjuta de arriba superior. Claro, muy deteriorado, pero si lo analizamos es clavado. Bueno, en los animales terrestres, pues el león, pues bueno, lo que decíamos antes de la escena de enfrentamiento del águila y el león. Bueno, hay una interpretación en el Apocalipsis de los evangelios apócrifos, que bueno, ahí está. Tiene carácter positivo, de poder, de coraje, de protección, y se asocia muchas veces a Cristo. Y por otro lado, el negativo, lo que decíamos antes, la ambivalencia, pues de carácter devorante. Pero es curioso, cuando hablamos de protección, si ves la fotografía de Baños de Ebro de Mañueta, están dos leones que están a la entrada de la iglesia, como elementos protectores, bajo mi punto de vista. Bueno, está el enfrentamiento de león y oso en el capitelio Ibarroazana de la Catedral de Pamplona. De los animales aéreos, la lechuza, pues, repito, ambivalencia, ¿no? O sea, relación semántica con la idea de la muerte y con la vigilancia que debe tener el hombre. Es emblema de Atenea y, por tanto, la sabiduría. Es decir, que hay... Pero también en la propia cultura grecolatina dice que es un animal de mal augurio. O sea, por tanto, es que siempre nos entrecruzamos. Y San Isidoro, en sus etimologías, pues dice pues que es un animal de mal agüero y que además que siempre está en los cementerios y demás, pululando. Hostias. Uy, perdón. Bueno, el águila, en la tradición judeocristiana, está la fuerza, elevación, renovación, amor por sus crías. Es la reina de las aves, altura de vuelo, ligereza, agudeza. Y Malas Echevarría nos dice que el águila es Cristo que vive en las alturas. En cambio, en la tradición judeocristiana, cuando hablo de judeocristiana estoy hablando pues, de la Biblia, fundamentalmente, ¿no? Pues es un animal impuro, no comestible, y un devorador de cadáveres y soberbio. En las figuras humanas
En la concepción cristiana está el nuditas virtualis, es decir, pureza, inocencia, y la nuditas criminalis, lujuria o vanidosa exhibición. Cirrot apunta, con respecto al estado de reposo, que a causa de que el trabajo es un estado de modificación, de guerra entre el hombre y el mundo, el descanso designa paz entre el hombre y la naturaleza. Es decir, sería el estado edénico de Adán, vamos a decir, antes del pecado de la manzana. Bueno, como curiosidades, tenemos, para mí es otra joya de la corona de nuestro edificio, de nuestra iglesia, es la imagen coreográfica que tenemos de un hombre, la cara de un hombre, que es, aquí no se lee bien, pero es astado, tiene dos astas, tiene una cornamenta de toro, o sea, pero vamos, pero muy bien definidas, ¿no? Y dos dragones que están chillando a los oídos. Y según la perspectiva que demos a la toma, pues bueno, pues se le puede ver una imagen normal y en la otra de susto. Hay una... en esto, pues más que nada por hacer un elemento comparativo, ¿no? En la catedral de Salisbury, en una gárgola, como hay otro animal que le están mordiendo en el papo, ¿no? O sea, es decir, y luego, por ejemplo, yo no he encontrado la fotografía que saqué en el óculo de la portada sur de San Juan de la Guardia, un hombre que le está tocando con una trompeta a otra persona con una cara de susto tremendo y con los pelos erizados, ¿no? Quiero decir, vamos, que hay imágenes en ese sentido, pues que están más o menos parecidas. Bueno, tenemos un tema curioso en la capilla de Salazar. La mujer lleva un calzado, si os fijáis, que tiene una plataforma alta, y era lo que era, bueno, en el tiempo del siglo XVI, eran los chapines, un calzado de plataforma, igual que hoy en día se sigue utilizando calzados de plataforma. Bueno, pues ya en el siglo XVI ya existían. Hay una imagen que es de una mujer vizcaína con los chapines decorados, porque además es curioso, porque había gremio de chapineros que estaban separados a los de los zapateros. Entonces, bueno, pues es como elemento de curiosidad. Luego, rápidamente, en la portada de la Ribera nos encontramos con dos imágenes en las esquinas de lo que es el elemento alto de sujeción de las desaparecidas columnas, en las cuales vemos que el de la izquierda tiene un tocado que es muy parecido al que estamos viendo en las imágenes de un actor barbado de pinturas en vasos griegos. Esto en este caso es del Museo de Londres. Y en el otro estamos viendo que tiene un tocado enroscado en la cabeza, que también en elementos, en el de la izquierda, estamos viendo que corresponde a un texto de hieroglífica y que corresponde a la impiedad. Os fijáis que tiene el tocado también enroscado, muy parecido,
Y después, bueno, una imagen de París sentado y Helena de pie del Museo Gregoriano Etrusco del Vaticano. Es decir, cómo existe una cierta similitud en cuanto a elementos determinados. Claro, eso el Renacimiento es el que nos está dando ahí los elementos de trabajo. Bueno, ya vamos terminando. Vamos a hacer un poco de risa, vamos a decir. Es decir, sería el concurso decir, a ver si somos capaces de encontrar un animal dentro de esta imagen, ¿no? La del pollo asado y la de la máscara. Entonces, bueno, pues, ¿cuántos animales hay? O sea, animales y, o sea, ¿cuántas figuras hay? Bueno, son tres, o sea, está el pollo, está la máscara y hay una cabeza de perro. Una cabeza de perro que surge de una rama y que a su vez además se está mordiendo en la otra rama. Bueno, como detalle, digamos, simpática. Sí, sí. Esta imagen, con nuestro amigo Javier, que teníamos al principio pues una discusión. Joder, no, pues es un anciano, que yo también pensaba, o sea, yo decía, joder, esto es una figura que es una persona mayor, un homúnculo, o sea, un hombre diminuto o tal, que está avanzando. Y pues a través del análisis de la figura, joder, decimos, no, pues es un perro. Es un perro, lo que pasa es que tiene la cabeza vuelta, digamos, hacia el espectador, hacia ti que estás mirándolo, y entonces ahí se le ve muy bien, pues eso, pues los ojos tal, y también, como siempre, mordiendo una quima, ¿no? Pero sí, o sea, ahí tuvimos en su tiempo, pues bueno, pues qué interpretación teníamos. También con el amigo Javier, pues eso está en la fachada de la ampliación de la sacristía que se hizo en 1900. Entonces, bueno, pues da la sensación que puede ser unas ovejas, puede ser un tal, y bueno, pues Javier en lo que escribió en El arte inaccesible de la parroquia, de la basílica, pues bueno, pues así lo considero, y entonces hemos dicho, bueno, pues vale, perfecto, pues el gordo y el flaco, que son los que tenemos ahí. Bueno. Esto viendo que podía ser una cosa de ya. Sí, es que por eso hablamos de interpretación. O sea, es que muchas veces yo veo de una manera, tú ves de otra, y al final dices, bueno, joder, pues igual llegamos a un punto de decir, coño, pues es cierto, esto no es así, es de otra manera. Por eso el libro está abierto a cualquier tipo de crítica, sugerencia y más, siempre que sea, evidentemente, positiva. Bueno, y terminar, cuando decimos que los modelos simbológicos que existían desde la Biblia, el grifo, el león, el tal y cual, hoy siguen estando vigentes, aunque sea de manera subjetiva. Tenemos el grifo malo, el grifo bueno, la leona que está cuidando a sus cachorros, pero en otros conceptos es devorador. Bueno, es un poco la paloma de la paz de Picasso, y hoy también consideramos que es una rata con alas. O sea, es que, bueno, en fin, que sin más. Bueno, oye, terminar.
terminar porque si no se nos hace... Bueno, con este recorrido lo que pretendo es llamar la atención sobre nuevas miradas que puedan enriquecer el patrimonio de lo que tenemos aquí, de nuestro edificio, nuestra iglesia, nuestra basílica, cada uno que lo llame como crea que tiene que llamar. Si a esto de piedra le añadimos lo que está en tallas de madera de las capillas, del retablo mayor, de lo que se guarda en el museo parroquial, que tristemente está cerrado, pues tenemos un edificio con una riqueza, joder, importantísima, y que muchas veces no hemos sido capaces de ver en su amplitud. Pero bueno, lo que sí es importante es ver el deterioro que está surgiendo desde hace años en el edificio. Por mal mantenimiento, no sé por parte de quién tiene que ser, pero mal mantenimiento. Las gárgolas están en un estado ruinoso que en cualquier momento puede haber un colapso de uno de ellos que puede provocar cualquier cosa. Quiero decir, si pasa una persona, si pasa lo que sea. Y luego, bueno, pues el portal de la Ribera, si se pudiese restaurar en la medida de lo posible, evidentemente, y reconstruyendo las columnas de tipo toscano que había, pues, joder. Claro, es un edificio de patrimonio histórico-artístico, catalogado, no sé qué, no sé cuántos, pero nadie pone un duro. Nadie pone un duro. Bueno, termino, porque voy a ser, igual he sido muy pesado, pero bueno. No, la primera idea que fue realizar este trabajo, este estudio, de una edición digital, pues porque no teníamos dinero y evidentemente pues no teníamos posibilidades para poder desarrollar ese trabajo en papel. Al presentar este trabajo a diferentes personas, pues, amigos, hermanos, a Javi, a Rubén y demás, me encontré con la opinión de Rubén Lasallas, y en el cual, al verlo, bueno, director de la biblioteca digital del Mariómetro, me dijo: Xavier, esto no se puede meter aquí, esto es publicable, porque es un trabajo novedoso. Tenemos que hacer lo posible para que esto se publique en papel. Y bueno, y mi agradecimiento a Juan de Pagoeta, Rubén Lasallas, evidentemente. Luego, con motivo del 700 aniversario, pues ha sido una suerte el que haya sucedido esto en este año, y a través de las actuaciones a celebrar por el Ayuntamiento de nuestra villa, mi agradecimiento por el patrocinio para la impresión de este libro dado a propuesta del Consejo del 700, constituido por el tejido social de nuestra villa y el propio Ayuntamiento. Gracias, alcalde. Durante el trabajo de campo y la investigación documental, hay algunas personas que han posibilitado el avance y conclusión de este proyecto. Está, por un lado, don José María Arieta-Arabeña, párroco de Santa María de Portugalete, por la receptividad y apoyo ante el proyecto, a Carlos Fontaneda, Carlitos para mí, sacristán de la Basílica, por su acompañamiento constante en la exploración de todo el edificio, y bueno, y la puesta a disposición de los medios que ha tenido a su alcance. Yo no podía coger una escalera desde mi casa y bajar todos los días a la iglesia o tal. Me ha hecho, pues hemos guardado, hemos trabajado en conjunto. Y
terminar fundamentalmente mi agradecimiento a la Asociación de Amigos de la Basílica y en especial al miembro y amigo Javier López Isla por su apoyo incondicional y por las sugerencias, correcciones y aportaciones realizadas. Es la persona que más lecturas repetidas ha hecho de este trabajo, y eso es verdad. Y con eso, pues bueno, muy agradecido.